Descubierto, millonario expone su secreto oculto y transformador que cambió su vida para siempre. En las calles polvorientas de Tegucigalpa, la historia de Luis resonaba con fuerza. Un hombre de 35 años que, con manos callosas y corazón noble, se pasaba los días levantando muros sólidos, no solo de ladrillo, sino de esperanza. Su labor como albañil era un legado de su padre, quien siempre decía que el sudor era la moneda del honor. La gente del barrio lo conocía por su generosidad. Siempre estaba dispuesto a ayudar, ya fuera reparando un techo o llevando comida a la familia de un vecino en necesidad. Sin embargo, a pesar de su orgullo por el trabajo honesto, Luis anhelaba más. Deseaba ofrecerle a Marta, su esposa, y a sus dos pequeños, la vida que él nunca tuvo. Un día, un hombre elegante apareció en el vecindario. Era Ricardo, un financista con una sonrisa encantadora y sueños de construcciones que prometían revolucionar la zona. Imaginemos un futuro grandioso, decía con entusiasmo. Luis, deslumbrado por las posibilidades, empezó a pensar en los nuevos zapatos para sus hijos, en una bicicleta para recorrer el barrio juntos, en un pequeño terreno donde su familia pudiera cultivar flores. La ambición encendió una chispa en su interior, pero el cambio de ritmo comenzó a afectar su hogar. Marta, preocupada, veía cómo la sonrisa de Luis se desvanecía mientras él pasaba horas fuera, enfocado en reuniones y proyectos. Luis, recuerda nuestras raíces. ¿Qué es lo que realmente importa?, le decía Marta mientras los niños dormían. Pero él se negaba a escuchar, atrapado en un mar de promesas brillantes. El día que su hermano, Javier, fue arrestado en una redada policial, todo se desmoronó. «Es un inocente», gritaba Luis, sintiendo como la injusticia lo carcomía por dentro. El dolor y la indignación se convirtieron en su motor, enfrentándose a un sistema inmoral que aplastaba las esperanzas de su comunidad. Luis se encontró en un tormento emocional. Aquel hombre que lo cautivó con sueños de riquezas ahora le parecía un extraño. Miró a su hermano tras las rejas y recordó las enseñanzas de su padre. Tenía que decidir entre la vida que tanto deseaba y la lucha por justicia. Desesperado buscó el consejo de doña Rosa, una anciana sabia del barrio. El verdadero éxito no se mide en dinero, sino en el amor que das y la lucha por lo que es justo, le susurró con voz temblorosa. Luis sintió como esa frase se adentraba como un rayo en su ser. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Luis empezó a tejer alianzas con los vecinos, alzando la voz por su hermano y por aquellos que, como él, luchaban por una vida digna. Con cada protesta, se sentía más fuerte. Justo cuando pensaba que todo cobraba sentido, Ricardo volvió a aparecer, esta vez con una oferta impactante, una participación en el proyecto que prometía hacerlo millonario. Luis se detuvo, sintió una punzada en su pecho. La mirada de su familia era un eco en su mente. ¿Era el dinero eso que realmente necesitaba? Con su corazón latiendo con fuerza y su espíritu dividido, Luis se preparó para una reunión crucial en el barrio. Se quedó parado frente a la puerta de su casa, recordando las lecciones de su padre. En ese instante, una sola pregunta resonaba en su mente: ¿sería capaz de encontrar un camino que uniera el valor y el amor por su familia? Luis respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarle el pecho. Una parte de él deseaba correr hacia Ricardo, aplaudir su visión y dejar que las promesas de fortuna lo arrastraran. La otra parte, la que escuchaba los susurros de doña Rosa en su mente, le gritaba que la verdadera riqueza estaba en la lucha, en el amor, en la familia. Esa noche, mientras sus hijos dormían, se sentó con Marta en la mesa de la cocina. La luz tenue dibujaba sombras sobre las paredes, y el silencio era un refugio entre ellos. «Marta», comenzó Luis, con la voz temblando como las hojas de los árboles en la brisa nocturna. «Ricardo me ha ofrecido una participación en su proyecto, algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre». Marta levantó la vista, su expresión era una mezcla de preocupación y esperanza. «¿Pero a qué costo, Luis?» «No quiero que te pierdas en ese mundo», Luis sintió una punzada de tristeza. A veces, las visiones del futuro podían cegarlo. «Lo sé, amor. Sé que hemos luchado, y todavía tengo la garganta seca del esfuerzo. Pero, ¿y si este es el camino para ayudar a Javier? Si logro salir de este ciclo, tal vez pueda hacer algo por él, por nuestra comunidad».
Su voz se desvaneció, atrapada entre el anhelo y la culpa. Pero también podría destruirnos, Luis. Las palabras de Marta resonaban como campanas, dándole la claridad que tanto necesitaba. Mientras la tensión se acumulaba, pensó en cada ladrillo que había levantado, en cada sonrisa que había generado en su comunidad. Si esto es lo que quiero hacer, debo encontrar una forma de que lo que logre, sirva a todos nosotros, dijo, y Marta lo miró con tristeza, sabiendo que Luis estaba perdido en sus pensamientos. La mañana siguiente, estuvo atareado organizando una reunión comunitaria. El barrio, esa comunidad que tanto amaba, necesitaba entender su lucha. A medida que los vecinos se reunían, las preocupaciones comenzaban a surgir como espuma. Luis, ¿estás seguro de que podemos confiar en Ricardo?, preguntó tío Miguel, un anciano respetado en el barrio. Ese hombre tiene miedo en la mirada, y la ambición puede nublar el juicio. La gente murmuró en acuerdos y desacuerdos. Luis sintió su estómago enredarse. Lo entiendo. Pero en el fondo, en este corazón de albañil, quiero construir cimientos sólidos, donde todos puedan prosperar, donde la vida de Javier no sea solo una estadística. Su voz crecía en pasión, galopando sobre la duda. Si vamos a luchar, hagámoslo juntos. Pero lo que no esperaba era que un rostro familiar se asomara entre la multitud. Era Clara, su antigua compañera de la escuela, ahora una activista conocida librando batallas similares en otras partes del país. Luis, no estás solo en esto, dijo con convicción. Podemos usar este proyecto, pero necesitamos asegurarnos de que sea transparente. Si adoptamos una postura desde el principio, podemos hacer que nos escuchen. Las palabras de Clara fueron como un faro en medio de la tormenta. Luis sintió que tenía un nuevo camino. Tal vez la opción no era totalmente blanco o negro, quizás existían matices que podía explorar. Esa noche, tras una jornada llena de críticas constructivas y discusiones apasionadas, Luis se sentó en su cama junto a Marta. ¿Ves?, le dijo con una sonrisa cansada pero genuina. No estoy solo en esto. Podemos luchar, y lo haremos juntos. Sin embargo, antes de que la esperanza le envolviera por completo, un golpe fuerte resonó en la puerta. Luis miró a Marta, su mirada llenándose de temor. ¿Quién será? La chispa en su pecho se transformó en preocupación mientras se levantaba, presintiendo que las respuestas que buscaba estaban a punto de tocar su puerta, tal vez en la forma de más sorpresas que cambiarían la dirección de su vida. Cuando abrió la puerta, nunca imaginó que su vida daría un giro inesperado. Al abrir la puerta, Luis se encontró cara a cara con un hombre que no había visto en años. Era Pedro, un antiguo amigo de la infancia, con quien había compartido risas y sueños bajo el ardiente sol de su barrio. Sin embargo, la mirada de Pedro era diferente ahora, había un brillo inquietante que no pasó desapercibido. Luis, comenzó, su voz era un susurro cargado de emoción. He estado buscando a alguien como tú. Luis sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué estás haciendo aquí, Pedro?, preguntó, obligándose a mantener la calma a pesar del torbellino de recuerdos que emergían en su mente. No tienes idea de lo que he pasado, continuó Pedro, sus ojos se iluminaban. Tuve que salir, dejar todo atrás para poder sobrevivir. Pero volví porque creo que puedo ayudarte. La mente de Luis giraba en torno a esas palabras. ¿Ayudarme? ¿En qué sentido? La ansiedad lo consumía, y al mismo tiempo, una chispa de curiosidad empezó a prenderse en su pecho. Pedro tomó aire, y sus palabras fluyeron como un torrente. He estado en la ciudad, he hecho negocios. He aprendido mucho sobre lo que realmente importa en este mundo. Y te traigo un secreto, una oportunidad. Luis recordó las historias que había oído sobre Pedro, su éxito en la capital, el ascenso meteórico en un mundo que siempre había sido hostil para ellos. ¿Qué tipo de oportunidad?, le preguntó, su voz titubeante, temeroso de lo que pudiera ser. Pedro lo miró a los ojos, y en ese instante, Luis sintió un estremecimiento. Una oportunidad para cambiar tus circunstancias y las de tu familia. Pero necesitas confiar en mí. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, Luis sintió la presión de la vida acumulándose. ¿Y si es una trampa? He luchado tan duro para construir algo aquí, algo que no dependa de la ambición ciega, le respondió, la desconfianza asomando entre sus palabras. Pero mientras lo decía, recordaba las palabras de Clara en la reunión. Es necesario tener transparencia, Luis. No estás solo. Pedro se acercó un paso más. Te prometo que no te voy a fallar. Pero necesito que escuches esta propuesta. Un silencio denso llenó el espacio entre ellos. Luis miró hacia atrás, donde Marta lo esperaba, con una mezcla de preocupación y esperanza en su mirada. No podía decidir solo, esto no era solo su vida. Pero al mismo tiempo,
las imágenes de su hijo Javier luchando por salir adelante comenzaron a girar en su mente. Escucharé, pero necesito que seas honesto conmigo desde el principio, respondió Luis con firmeza, sintiendo una especie de calma en medio de la tormenta. Pedro sonrió, aunque no era la sonrisa que recordaba. Eso es lo que quería oír. A medida que se sentaron, comenzó a explicar su situación. Habló de contactos influyentes, de un proyecto que podía revolucionar su barrio, de inversiones que podrían resultar en un cambio verdaderamente significativo. Luis escuchaba, cautivado, pero cada palabra que salía de la boca de Pedro era como un golpe de tambor, un eco entre los muros de su corazón. ¿Y si esto puede significar finalmente obtener el apoyo que Javier necesita?, se preguntó. Pero también temía el precio de perderse a sí mismo en el proceso. Nunca dije que fuera fácil, pero creo que lo que ofrezco puede ser la clave para desbloquear un futuro mejor, replicó Pedro, notando la batalla interna bajo la piel de Luis. Es tu decisión, amigo, pero antes de que pudiera responder, un grito proveniente de la calle interrumpió el momento. Luis se volvió hacia la ventana, el pánico invadiendo su pecho. Las luces parpadeaban y un grupo de personas congregadas parecía estar en medio de una discusión acalorada. El barrio, el mismo que había defendido con tanto empeño, ahora estaba al borde del caos. Espera aquí, dijo rápidamente, saliendo hacia la calle, sintiendo como la tensión se intensificaba. Iban a luchar por su comunidad o por su futuro. Mientras se aproximaba, una sombra se cernía sobre él, y en el horizonte, un nuevo dilema clamaba su atención. Podría encontrar la respuesta a la transformación que tanto anhelaba mientras su comunidad enfrentaba otro desafío. Luis salió a la calle, donde la escena era caótica. Un grupo de jóvenes gritaban, gesticulando con pasión mientras otros se mantenían al margen, observando con expresiones de preocupación. El ambiente estaba cargado de tensión y ansiedad. La solidaridad que siempre había sentido en su barrio parecía desvanecerse, reemplazada por la desconfianza y el miedo. ¿Qué está pasando?, preguntó Luis, acercándose a un amigo de la infancia, Carlos, que estaba empujando a un chico de su grupo, intentando calmarlo. ¿Es la falta de dinero, Luis? Algunos quieren llevarse las cosas, no saben qué hacer. Están frustrados. La situación se sale de control, respondió Carlos, con una mirada que reflejaba la urgencia del momento. Luis sintió un nudo en el estómago. ¿Era esto el resultado de su lucha diaria por mantener a su familia a flote? Las preocupaciones que había tratado de evitar se mezclaban ahora con ese grito de auxilio. Su barrio, un lugar que una vez se sintió seguro y lleno de esperanza, ahora era un campo de batalla. ¿Cuántas veces hemos tenido que lidiar con esto?, pensó, recordando viejas peleas por un futuro mejor. Desde que llegó a ser papá, su enfoque había estado en construir un futuro íntegro para Javier. Pero esos días de optimismo parecían extinguirse. Todo lo que Pedro había mencionado sobre oportunidades resonaba en su mente, pero valía la pena arriesgarse a involucrarse con él en medio de este caos. ¿Podría Pedro realmente ser la respuesta que había estado buscando, o sería solo otro camino que lo alejaría de su comunidad? El grito que antes había escuchado desde la ventana volvió a resonar, más agudo esta vez. Se dio cuenta de que necesitaba intervenir. Todos, calmémonos. Por favor. Gritó, intentando hacerse escuchar sobre los murmullos de alteración. No podemos dejar que esto nos divida. Necesitamos unirnos. Algunos miraron hacia él, aturdidos, otros continuaron con su discusión. Luis se sintió impotente, pero un impulso lo llevó a seguir adelante. Miró a su alrededor y vio a Marta y Javier saliendo de su casa, claramente preocupados. Era un momento crucial, su familia observaba. Escuchen, tenemos que encontrar una solución juntos. No dejemos que la frustración nos lleve a hacer algo de lo que nos arrepentiremos. Insistió, tratando de captar la atención de la multitud. El rostro de Javier, que solía irradiar felicidad y alegría, ahora estaba marcado por la preocupación. Luis sintió un dolor punzante en su pecho al pensar que el futuro de su hijo estaba en juego. Unos pocos comenzaron a acercarse y a escuchar. Habrán días difíciles, pero siempre hay una luz al final del túnel. La unión hace la fuerza, y necesitamos unirnos más que nunca por nuestros hijos. Mientras la multitud empezaba a calmarse, pudo ver que Carlos estaba sintiendo, junto a otros adultos que miraban a Luis como una figura de esperanza. Tal vez había un camino por delante. Tal vez la oportunidad que Pedro ofrecía podía ser parte de una respuesta colectiva. Necesitamos hablar, Luis. La voz de Pedro lo interrumpió, acercándose al grupo lentamente. Puedo ayudar a que encuentren una salida, pero primero, debemos mantener la calma. Luis sintió una corriente de emociones enfrentadas en su interior. Debería aceptar la ayuda de Pedro en medio de esta crisis. Sería la respuesta que salvaría su barrio,
o el camino que lo llevaría a perder la confianza que tantos habían depositado en él. Mientras miraba a su familia, sintió que la decisión que tomara podría resonar no solo en su vida, sino en la de todos a su alrededor. Su corazón latía con fuerza. Están contando conmigo, pensó. Y no puedo defraudar a la comunidad que me ha visto crecer. El dilema se instalaba con fuerza en su mente, pero en el fondo, sabía que se acercaba un momento decisivo. Trabajo con Pedro y arriesgo todo, o lucho por lo que tengo aquí y ahora. Mirando a la gente que poco a poco empezaba a reunirse, decidió que su destino no podía estar escindido de su comunidad, mientras la decisión se formaba en su mente. Una explosión sorda resonó a lo lejos. Todos se dieron vuelta asustados. Luis sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Qué había ocurrido? ¿Era el caos un nuevo enemigo? Luis, necesitamos saber qué hacer, le dijo Marta, aferrándose a su brazo. En el fondo de su corazón, él sabía que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría todo, pero ahora la amenaza parecía más cercana. Se toparía con un nuevo desafío antes de encontrar su camino. El eco de la explosión resonó en el aire, como un latido que pareció detener el tiempo. Luis sintió que el mundo se congelaba a su alrededor. Miró a su familia, sus rostros estaban tensos y preocupados, como si estuvieran esperando algo terrible. La multitud se dispersó levemente, algunos se agacharon, otros comenzaron a murmurar asustados, y en el fondo, la desesperación parecía crecer. ¿Qué fue eso?, preguntó Marta, con la voz temblando. Luis no tenía respuestas. Su mente estaba ocupada tratando de procesar la situación compleja en la que se encontraba. Mientras tanto, la tensión se palpaba en el aire, cada vez más densa. Vamos adentro, sugirió Carlos, intentando mantenerse sereno. Necesitamos resolver esto, antes de que se convierta en algo peor. Pero Luis no podía simplemente ignorar lo que estaba pasando. Tenía que hacer algo. Espera, Carlos, dijo Luis, sintiendo la necesidad de un momento de claridad en medio del caos. ¿Qué está pasando aquí realmente? No podemos seguir así, tenemos que entender lo que nos está llevando a esto. Las miradas se centraron en él, algunos asintieron. En sus rostros había un destello de esperanza. Quizás él podía guiarlos. Un grupo de manifestantes se reunió al final de la calle. Parece que han estado protestando por el aumento de precios de las viviendas y la falta de trabajo, explicó Carlos, ahora más calmado, pero su voz aún temblaba de tensión. Algunos comenzaron a hablar de enfrentamientos. Luis sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Los mismos problemas que había intentado ignorar estaban ahora frente a él, manifestándose de manera palpable. El barrio que había amado y defendido estaba al borde de una ruptura. El sonido de rabia y frustración lo rodeaba. Pero no podemos luchar entre nosotros, dijo con determinación. Necesitamos diálogo, no violencia. Debemos sentarnos y escuchar. Hagamos que nuestras voces sean escuchadas de manera pacífica. Mientras decía esto, recordó el sueño que siempre había tenido, un lugar donde su hijo pudiera crecer sin miedo. Un rincón seguro, lleno de amor y oportunidades. Pero ese sueño parecía desvanecerse. ¿Y si tenemos que tomar lo que necesitamos?, interrumpió un joven enfadado, rompiendo la atmósfera de esperanza que comenzaba a formarse. ¿Qué más podemos hacer? Ya no hay nada. No hay trabajo, no hay futuro. Luis se encontró en una encrucijada, entre la esperanza de un diálogo y la rabia de las calles. No, no podemos hacer eso. Eso solo nos sumergirá más en la desesperación. Pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Y si Pedro, con su prometedora oferta, era la clave para cambiar esto? La multitud se aglomeraba, observando cada palabra que salía de su boca. Luis tomó una respiración profunda. Puedo hablar con Pedro, pero necesitamos hacer esto juntos. No puedo hacerlo solo, lo haremos como un barrio, como una familia. Sin embargo, el murmullo de la multitud volvió a intensificarse, con algunas voces prediciendo un desenlace violento. Justo cuando todo parecía desmoronarse, Marta tomó la mano de Luis. ¿Qué haremos, amor? ¿Dónde nos llevará esta lucha? Un frío recorrió su espalda. A pesar de su convicción, la sombra de la duda se cernía sobre él. ¿Sería capaz de encontrar la verdad oculta en la oferta de Pedro? Vale la pena arriesgarse, no solo por su familia, sino por todos los que observaban con desconfianza. En medio del conflicto, una figura emergió entre la multitud. Era Pedro, con una mirada decidida. Luis, lo que voy a ofrecerte transformará todo, pero debemos actuar ahora, exclamó, su voz resonando con una urgencia inquietante y un destello de promesa. Luis sintió que el corazón le latía con fuerza. Era ese el momento que cambiaría sus vidas para siempre.
Entonces, entre ese grito ahogado y la lluvia de pensamientos, se dio cuenta de que la incertidumbre era una compañera constante, pero ahora era el momento de enfrentarse a lo desconocido. Al diablo con el miedo, murmuró para sí mismo, decidió avanzar. Pero antes de que pudiera dar un paso, un nuevo estruendo sonó a sus espaldas, haciendo que todos se giraran una vez más. Un vial de vidrio quebrándose en el suelo, un símbolo de la fragilidad de la esperanza. ¿Qué fue eso ahora?, preguntó Carlos, mirándolo con alarma. En su interior, Luis supo que todo estaba a punto de cambiar de una manera que ni él podría haber imaginado. Luis sintió que la respiración se le cortaba cuando todos los ojos se volvieron hacia la fuente del nuevo estruendo. La multitud, ya alterada por la explosión y la tensión creciente, se volvió aún más inquieta. ¿Qué significaba aquel cristal roto? Era un símbolo de lo que todos temían, la ruptura del equilibrio. Pedro, al notar el revuelo, alzó las manos en un gesto suplicante. Por favor, escuchen. No podemos permitir que el miedo nos domine. Aquí mismo, hay una oportunidad para todos nosotros. Pero la desesperación comenzó a florecer. La mujer del bando de la izquierda soltó un grito. Estamos cansados de promesas vacías. ¿Qué nos puede ofrecer? Su voz resonó entre la multitud, provocando murmullos de desaprobación, pero también ecos de aceptación. Luis vio cómo la frustración se convertía en un grito colectivo. Lo que he aprendido, comenzó Pedro, su voz firme, es que cada crisis trae consigo una oportunidad. La gente poderosa siempre se aprovecha de nuestra debilidad. Pero nosotros, como comunidad, podemos cambiar el rumbo. Marta apretó con fuerza la mano de Luis, reflejando su inquietud. Luis quería creer en las palabras de Pedro, pero la incertidumbre lo atrapaba. ¿Y si solo nos lleva más problemas?, pensó. No pudo evitar recordar los años de trabajo incansable, los sacrificios por su familia y el miedo constante a perderlo todo. Estaba dispuesto a arriesgar no solo su futuro, sino el de todos. ¿Cómo?, cuestionó Luis, tratando de mantener su cabeza fría. ¿Qué tipo de cambio es el que estás proponiendo, Pedro? Sus palabras fueron una mezcla de desafío y anhelo. La multitud, inclinada también por la tensión, aguardaba su respuesta. Juntos, abriremos un espacio donde nuestras voces se escuchen, dijo Pedro, sus ojos brillando con una intensa pasión. Crearé un foro, no solo para que hablemos sobre nuestras preocupaciones, sino para encontrar soluciones. Un lugar donde se pueda generar empleo real y sostenible. Hubo aplausos y murmullos de acuerdo, pero otros todavía mostraban desconfianza. Dos hombres en la esquina comenzaron a discutir sobre el respeto y la necesidad del cambio inmediato. Luis sintió como el conflicto interno crecía, presionando en su interior. ¿Y si lo que ofrecía Pedro era solo una ilusión? Pero, por otro lado, podía ignorar la posibilidad de un camino hacia la esperanza. Si no hacemos nada, seguiremos atrapados en este ciclo, continuó Pedro, su tono más fuerte. La única forma de avanzar es uniendo nuestras fuerzas. Conozco a personas que pueden ayudarnos, fiscalizar nuestra propuesta. Pero necesitamos un primer paso. ¿Quién está dispuesto a unirse? Luis observó cómo algunos empezaron a murmurar entre sí. Sus corazones buscaban la luz de una nueva posibilidad. Pero también vio la frustración en los rostros de otros. Esto no será fácil, pensó. ¿Acaso realmente podemos confiar en él? Justo en ese instante, un coche de policía giró la esquina, su sirena rompiendo la creciente adrenalina del momento. El temor volvió a surgir en la multitud, como si el asfalto temblara bajo sus pies. No lo permitiré, dijo uno de los hombres, su voz firme. Algunos comenzaron a alejarse, pero otros permanecieron, luchando entre el miedo y la necesidad de acción. Luis sintió que todo lo que había construido en su vida se tambaleaba. Podía arriesgar la seguridad de su familia por un futuro incierto. Mientras se debatía en su cabeza, el sonido de pasos firmes se acercó, y sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Luis, gritó Marta, al comprender sus dudas. Si no hacemos esto, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestro hijo? Debemos mostrar valentía, aunque el camino sea difícil. El corazón de Luis se aceleró. En ese preciso instante, se dio cuenta de que la valentía no era la ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Se asumió el papel de líder que tanto anhelaba ser. Sin embargo, un velo de inquietud lo envolvía, estaba dispuesto a enfrentarse no solo a su propio temor, sino también a las fuerzas que podrían oponerse a la esperanza que emergía. Déjame hablar, dijo, en un susurro cargado de determinación, preparando su voz para ser escuchada entre la multitud que comenzaba a agolparse nuevamente.
Pero justo cuando se sentía listo para romper el silencio, un grito desgarrador resonó en el aire. Y en ese momento, supo que todo estaba por cambiar de una manera que nunca hubiera podido imaginar. El grito desgarrador se desgajó del alma de alguien en la multitud y cernió un silencio aterrador. Luis se congeló, el eco de aquel lamento se adentró en su piel, llenándolo de un frío helador. No era un grito de miedo, sino de desesperación. Con el corazón latiendo desbocado, giró la cabeza en busca de su origen. Las miradas se desviaron hacia un hombre en el centro de la plaza. Caído de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, parecía el reflejo del dolor colectivo que todos sentían. «No puedo más», exclamó, con los ojos desorbitados, mientras las manos se retorcían en un gesto suplicante. «Mis hijos no tienen que comer. No se los puedo dejar así». Sus palabras rasgaron el aire. La multitud se aglutinó alrededor de él, el caos resonando con fuerza. Luis se sintió como un espectador en su propia vida. Su mente daba vueltas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? No estás solo, gritó Pedro, avanzando entre la muchedumbre. Su voz resonó como un estandarte en aquel mar de angustia. Hoy estamos todos aquí, y debemos unirnos. Vamos a encontrar soluciones juntos. Algunas personas comenzaron a acercarse al hombre en el suelo, ofreciendo palabras de consuelo. Pero Luis sintió que el impacto de la situación le atravesaba como un rayo. La imagen de su propio hijo se asomó en su mente, la sonrisa de sus ojos inocentes y la calidez de su abrazo. ¿Y si estuviera en esa situación? Se preguntó, el alivio y la presión apretándole el pecho. Se acercó, la voz temblorosa. ¿Lo sabemos, hermano? El dolor que sientes no debe ser un grillete, sino un impulso a buscar cambios. La multitud se volvió hacia él, sus rostros reflejaban la mezcla de esperanza y desesperanza. Hemos enfrentado muchas tormentas y hemos salido de ellas juntos. Si unimos nuestras fuerzas, podemos hacer que nuestra comunidad sea más fuerte, pero un grupo más receloso, plantado al otro lado, comenzó a murmurar, sembrando las semillas de la discordia. ¿Y si no es más que otro cuento de hadas?, lanzó uno de ellos, provocando una ola de inquietud. A veces, el cambio es más doloroso que la oscuridad que conocemos. Luis sintió que su voz se iba apagando. Pero, justo cuando pensaba que el miedo podía ahogarlo, vio a Marta, con sus ojos fijos en él, apoyo incondicional. «Es hora», le susurró ella. La palabra resonó en su corazón como un campanazo. «Carta por carta, mano a mano», continuó él, reforzando su determinación. «Esa es la clave. Debemos formar un consejo, un grupo que represente a todos. No dejaremos que la desesperación nos venza. Si unimos nuestras voces, nos escucharán. ¿Quién está dispuesto a luchar junto a nosotros?». Las personas comenzaron a mirarse entre sí, intercambiando asentimientos, como si la fuerza colectiva empezara a despertar. Luis sintió el calor de la unidad fluyendo, una chispa que podría encender una llama en la oscuridad. Pero de repente, un estruendo ensordecedor retumbó a sus espaldas. Todos giraron. Las puertas de la alcaldía estaban siendo arrojadas a la calle, y un grupo de hombres uniformados irrumpió a gran velocidad. «Quédense donde están. No intenten resistirse». Luis sintió el sudor frío en su frente. Habían buscado atención, pero esto era otra dimensión de peligro. La multitud se dispersó, el caos era inminente, pero algo dentro de él despertó. «No. No a la desesperación», gritó, sintiendo que cada parte de su ser se unía a esa esperanza que luchaba por salir a la luz. Una figura avanzó entre la confusión, era Pedro, ahora más decidido que nunca. «No podemos dejar que nos ahoguen en el miedo. Alcemos nuestras voces, nuestra comunidad no se quebrará tan fácilmente». Luis respiró hondo, sintiendo el eco de su propia valentía resonar en el pecho. «Unámonos», exclamó, levantando su voz entre el tumulto, transformando su temor en una promesa de resistencia. Los corazones palpitaban y las manos se unían. Pero justo cuando la fuerza comenzaba a tomar forma, un nuevo grito surgió. Y Luis supo que este instante desencadenaría algo más grande, algo inesperado, que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Sería este el despertar de una revolución o el inicio de un conflicto imparable? El grito provenía de una mujer, una figura pequeña pero decidida que se había lanzado entre la multitud. «No se lleven nuestras esperanzas», exclamó con una voz que atrajo la atención de todos. Su cabello desaliñado y su vestido rasgado no ocultaban la luz de determinación que brillaba en sus ojos. Era Clara, una vecina de Luis, conocida por su energía inagotable y su risa contagiosa. Pero hoy,
Esa risa había sido reemplazada por una furia contenida, como un rayo en un cielo nublado. Luis sintió una oleada de emoción. Aquel grito, cargado de desesperación y fe, rompía los muros del miedo que comenzaban a encerrar la plaza. Nos están tratando como si fuéramos menos que seres humanos, añadió Clara, gesticulando con energía. No podemos permitir eso. Sabemos lo que necesitamos y lo haremos, no por nosotros, sino por nuestros hijos, el futuro de nuestra comunidad. Algunos comenzaron a aplaudir, y las viejas heridas de dolor y miedo empezaron a despegarse un poco. Luis se sintió elevado por la intensidad del momento. La gente que parecía perdida, ahora ardía en una llama de esperanza. Volvamos a luchar por lo que es nuestro, dijo Pedro, su voz firme como el acero. Nos han hecho sentir impotentes por mucho tiempo, pero ya no. La unión hace la fuerza. Sin embargo, los hombres uniformados permanecían firmes, impasibles ante la ola de fervor que brotaba entre la multitud. «Aléjense», gritó uno de ellos, exhibiendo un palo de madera. «Si no se disuelven ahora, enfrentarán las consecuencias». Era una amenaza clara, un intento de silenciar el impulso de la comunidad. Luis se dio cuenta que la valentía era contagiosa. Las manos alcanzaron el cielo, los gritos de fuerza resonaban con fuerza, y él se sintió coordinando esa sinfonía humana. No más miedo. Nuestros hijos merecen un futuro. Las órdenes de los uniformados se desvanecieron en el aire, borradas por el grito colectivo de la esperanza. La multitud se fue uniendo, el miedo daba paso a la resistencia. Pero un hombre en la esquina, que parecía diferente a los demás, empezó a caminar hacia ellos. Con un traje impecable, su mirada tenía un destello que intrigaba y a la vez enervaba. «Soy el alcalde», declaró de manera autoritaria. «No tienen idea de lo que están provocando». «¿Y nosotros qué creemos que estamos haciendo?», le respondió Clara, su voz retumbaba mientras ella se acercaba al alcalde, un ícono de poder entre los suyos. «Estamos reclamando una vida y derechos que nos han sido negados». Luis sintió que la tensión crecía como un carbón caliente, a punto de encender una chispa. La intimidación del alcalde pudo haberse sentido arrasadora, pero ahora, el apoyo de sus vecinos lo envolvía como una manta cálida. Sin embargo, allí, en medio del bullicio, alguien más se acercaba. Una figura encapuchada que surgía de las sombras, y que la mayoría no notó. Luis, instintivamente, se giró hacia donde estaba, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Esto es solo el principio», murmuró la figura, y su voz era un susurro en el viento. Luis sintió que el eco de su mensaje penetraba en su núcleo. ¿Quién era realmente? Esa presencia desconocida podría ser la clave del cambio que tanto ansiaban, o tal vez, podría desatar un peligro que nunca imaginaron. Las miradas de la multitud se dividieron entre el alcalde y la figura misteriosa. La energía en el aire se palpaba como una tormenta a punto de estallar. Y en ese momento, Luis se preguntó si este día marcaría el inicio de algo monumental o si el caos les tragara a todos. El murmullo de la multitud creció, y el aire tenso se sintió como si pudiera romperse en cualquier momento. La figura encapuchada avanzó un paso más hacia el grupo, y en ese instante, la plaza se sumió en un silencio casi irreverente. Todos esperaban, con el corazón acelerado, una revelación que podría cambiar su destino. «Lo que se avecina no es solo una batalla por derechos», continuó la figura. Su voz era profunda, resonando con un poder que se sentía tangible. «Es una lucha por el futuro, por la verdad que se ha mantenido oculta. Ustedes tienen el poder de transformar esta realidad, pero deben arriesgarse, deben unirse más allá del miedo y la duda». Luis sintió las palabras atravesar su pecho. Era como si su propia voz interna hubiera cobrado vida, y él supiera exactamente lo que necesitaba hacer. La figura encapuchada hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos con ojos invisibles. «La corrupción que los asedia proviene de adentro. Pero hay un camino hacia la luz. Solo necesitarán una chispa, una conexión clara, llena de coraje», preguntó. «¿Y qué es esa chispa? ¿Cómo podemos encenderla?». La multitud contuvo la respiración, colmados de ansias por respuestas que significaban tanto. «Busquen a aquellos que tienen el poder sobre ustedes», dijo la figura, inclinando la cabeza ligeramente. «No los que visten uniforme, sino aquellos que mueven la economía, los que sacan provecho de su sufrimiento. Ellos son los verdaderos arquitectos de su opresión. Encontrarán aliados insospechados en el camino». Mientras la figura hablaba, los ojos de Luis se movieron al alcalde. La arrogancia en el rostro del hombre se volvió más evidente. Era un pilar de aquel sistema, una figura que había prevalecido entre la corrupción, una sombra alargada sobre su comunidad. El miedo que había sentido antes se convirtió en una determinación ardiente. «Nosotros no somos solo voces», dijo Luis, dando un paso adelante.
Somos un solo cuerpo. No hay fortaleza en el miedo, solo en la unión. Si nos atacan, tendrán que enfrentarse a todos nosotros. No hay más vuelta atrás, el alcalde entrecerró los ojos, sintiendo la presión de la multitud. Esto es un error, están jugando con fuego, replicó, aunque su voz tembló ligeramente. Es nuestro fuego. Estalló Clara, su voz ahora más potente que nunca. No necesitamos que nos digan cómo debemos vivir. Vamos a construir nuestro futuro juntos, sin miedo a las consecuencias. La figura encapuchada sonrió con satisfacción. Bien. La revolución comienza en su corazón. No olviden lo que importa, la lucha debe ser por amor. Por sus hijos, por su hogar. No se preocupen por los sacrificios. Porque lo que vendrá será más brillante de lo que jamás imaginaron, y justo en ese momento, un golpe sordo resonó en la plaza. Algo cayó al suelo, y un grito desgarrador emergió del fondo. Los rostros en la multitud se tornaron en shock. Alguien se había desmayado, la calma se había ido, la tensión volvió a dispararse, Luis sintió que el pánico comenzaba a desbordarse nuevamente. Miró a Clara, quien sostenía la mirada del alcalde, feroz e implacable. Sería capaz de convertir ese caos en unidad. La figura encapuchada miró hacia el horizonte, como si viera algo que los demás no podían. Recuerden esta conexión, tendrán que pelear mucho más de lo que piensan. Este es un juego de alta apuesta, y los verdaderos jugadores aún no han revelado sus cartas. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia no había hecho más que comenzar, y estaba a punto de cruzar líneas que nunca imaginó. ¿Qué los esperaba en la oscuridad más adelante? La duda y la esperanza se entrelazaban en su mente, y el eco de las palabras de la figura misteriosa resonaba con fuerza y urgencia. Mientras la multitud comenzaba a moverse inquieta, Luis se dio cuenta de que las verdaderas batallas no solo se libran en la plaza, sino profundamente dentro de cada uno de ellos. Sería la determinación suficiente para desafiar lo que estaba por venir. Luis se levantó con determinación, sintiendo que el peso de la comunidad recaía sobre sus hombros. Sabía que el camino que habían empezado a recorrer no era fácil. La figura encapuchada les había dejado un legado de desafío, y debía asegurarse de que ese legado no se extinguiera. Todos, escuchad. Llamó, atrayendo las miradas de cada uno de los presentes. Estamos aquí juntos, y no podemos permitir que el miedo nos divida. Este es nuestro barrio, nuestra familia. Vamos a construir algo mejor. Un murmullo comenzó a extenderse mientras las miradas de la multitud se enfocaban en Luis. Las palabras de la figura misteriosa resonaban en su mente. El verdadero cambio se inicia con el amor y la unidad. Se acordó de su padre y de cada lección que había aprendido en su camino. Podía ver a Marta y a sus hijos entre la multitud, sus rostros iluminados por la esperanza que estaba surgiendo en esa plaza polvorienta. Clara, ven aquí, dijo mientras señalaba a su amiga. Clara se acercó con el rostro radiante, inspirada por la pasión de Luis. Necesitamos crear un grupo de acción, un consejo que represente las voces de todos. Cada familia tiene una historia, y nuestras historias son nuestras armas más poderosas. La reflexión de todos empezó a cobrar fuerza. La idea se propagó entre la multitud como un fuego, y comenzaron a unirse, corazones latiendo al unísono. No existe lucha que no sienta el eco del amor, exclamó Clara. Haremos una lista de nuestras necesidades, y con la ayuda de Pedro, nos aseguraremos de que sean escuchadas. La multitud comenzó a sentir, la energía que antes se había perdido en la desesperación ahora brillaba con fuerza. Ese fue el momento en el que comprendieron que su lucha no era solo por ellos, sino por todos. El alcalde, aún presente, pareció dudar. La rabia y la desesperación en la plaza se convertían en una ola de determinación que lo iba rodeando. Luis, con su voz clara y potente, continuó abriendo la puerta a la posibilidad de diálogo. Queremos hablar. Queremos una colaboración, no más promesas vacías. Nuestro grito es de justicia, no de caos. La figura encapuchada observó desde la distancia, asintiendo. Luis sintió su presencia como un faro guía, empujándolo a seguir adelante. Un par de personas comenzaron a alzar carteles hechos a mano con mensajes de unidad, esperanzas y sueños por un futuro mejor. Era un espectáculo conmovedor. Finalmente, el alcalde, viéndose acorralado, tomó una decisión. Está bien, haremos una cita, dijo, aunque había duda en su voz. Pero debéis venir con propuestas concretas. Necesito saber que sois serios. Y nosotros lo seremos, dijo Luis, firme. No somos solo un grupo de rabiosos. Somos una comunidad que busca la paz, que lucha por lo justo. Con cada paso que seguían, empezaron a notar que el miedo no era más que una sombra que se disolvía ante la luz de sus voces, unidas en una sola dirección.
Se sacudieron las penas que se habían acumulado durante años y, aunque el camino que quedaba por delante aún era incierto, ahora estaban juntos. Esa noche, después de la reunión, Luis se sentó con Marta, quien llevaba a Javier en sus brazos y lo abrazó fuertemente. «Lo hiciste, Luis», sonrió ella. «Siempre supe que tenías esto dentro de ti». Estaba esperando a que saliera a la luz. Luis sonrió, sintiéndose renovado. «Hemos dejado de mirar hacia abajo, viejo amor. Ahora miramos hacia adelante, juntos, como una verdadera comunidad». El sol empezó a salir entre las montañas al día siguiente y Luis, junto a sus vecinos, preparó una reunión. Las palabras eran de esperanza y apertura, la esencia de un nuevo amanecer. Sentían que había finalmente un camino hacia un futuro que habían esperado tanto tiempo. Las cicatrices de su lucha seguían ahí, pero sabían que juntos podían sanar. El barrio despertó de un prolongado sueño de desesperanza, las risas de los niños se escuchaban en el aire fresco de la mañana, y la vida comenzaba a florecer de nuevo. El amor y la unidad eran la base que habían construido. Como un nuevo día, la posibilidad de transformación se sentía palpable. Luis miró hacia atrás, recordando sus días de albañil, levantando muros y cimientos. Este era el mayor proyecto de su vida, construir un futuro juntos, donde cada ladrillo era una historia, cada sonrisa un símbolo de esperanza. Así, entre risas, lágrimas de alegría y la conexión renovada, la comunidad empezó a caminar hacia un nuevo horizonte. Ahora, querido amigo, no olvides lo que has vivido aquí. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias que vendrán. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora, porque así alimentas el algoritmo y me ayudas a llegar a más corazones que necesitan escuchar esto. Comenta cómo te sentiste con este final y lo que te ha inspirado. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que, como tú, merecen ver esta transformación. Juntos, haremos historia.